Listo, entonces, bueno. Bueno, continuando, otro derecho que tienen las acciones privilegiadas es este, ¿no? A que las utilidades se les destine, en primer término, en una cuota determinada acumulable. Y la acumulación podrá extenderse a un periodo mayor de 5 años. Entonces, yo puedo decir que mis utilidades me las tenga guardada la sociedad. Como socio, como accionista, perdón, privilegiado, puedo determinar eso, de que me lo guarden las utilidades. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, puede ser como una fuente de ahorro. De una otra manera, va a tener capital la empresa, pero hay que tener mucho cuidado con ese capital, porque ese capital no le pertenece, sino que, digamos, hace de cuenta una reinversión. ¿Listo? Otro derecho al que tiene cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. ¿A qué hace referencia en prerrogativa? ¿Sí? Esto hace referencia en traslado en el tiempo de beneficios económicos. ¿Qué beneficios económicos? Supeditar o recibir utilidades sobre los dividendos ya entregados, que vienen a ser acumulables. Digamos que este tercer derecho va un poquito de la mano con el segundo. Entonces, usted como deja las acciones en el largo plazo, hay una reinversión dentro de la actividad económica, entonces eso va a ocasionar que usted tenga unos beneficios económicos a largo plazo. Es como un ahorro, haga de cuenta, ¿sí? Bueno, aquí hay una aclaración, ¿sí? Entonces, no hay privilegios en el voto múltiple, ¿no? ¿A qué hace referencia el voto múltiple? Cuando yo tengo una acción y esas acciones valen 2 votos, ¿sí? El valor nominal es el mismo, pero a la hora de votar, por cada acción tengo derecho a 2 votos. A eso hace referencia. ¿Qué se necesita para emitir acciones privilegiadas? Entonces, lo que se debe hacer, en primer lugar, cuando se va a constituir la sociedad, es en que entre todos los socios determinen esto. O, una vez se constituye la sociedad con acciones ordinarias, deberá reunirse la asamblea, ¿sí? El total, el plenum de la Asamblea General, y con ellos, pues debe estar más del 75% de los propietarios de las acciones que se han suscrito. Recuerden que las suscritas son el 50% del autorizado, y con ello se puede tomar la determinación para emitir las acciones privilegiadas, ¿no? Entonces, eh, todos los derechos preferenciales que estén bajo el marco de las acciones privilegiadas deben ser, digamos, de forma concebida por todos, ¿no? Debe haber siempre ese acuerdo entre todos para que así quede contemplado en el acta. Y esa acta, una vez sea aprobado, ¿sí? Por ese 75% que viene a ser la mayoría, debe radicarse también y elevarse a documento público, ¿sí? Para que quede registrado como tal en la sociedad. Claro, esto estamos hablando en el caso de las sociedades anónimas, ¿no? En el caso de las SA únicamente. Para las SAS no hay problema. Se hace el acta y queda, digamos, de forma interna. Hay que radicar una copia de esa acta en la Cámara de Comercio para que le agreguen dentro del certificado, ¿sí? Dentro de la información que tiene ya registrada en la base de datos de la Cámara de Comercio, las nuevas observaciones de las acciones que se han emitido. ¿Listo? Supresión de privilegios. Bueno, así como se pueden crear acciones privilegiadas, ¿sí? En el lapsus del tiempo también se pueden suprimir esas acciones privilegiadas, ¿no? Digamos que no funcionaron muy bien, que hubo mucho desacuerdo, no llegaron a ningún acuerdo en la Junta, entonces se vuelven, se reúnen, dicen, no, esto está mal, volvamos otra vez a las acciones nominales, las acciones ordinarias como tal, y vamos a suprimir los privilegios. Entonces esto puede hacerse, sí, se puede revocar o se puede modificar, también lo hace en plenum la asamblea, a través de un estatuto. Nuevamente tiene que hacer una modificación a la constitución, ¿no?
Entonces, para realizar esta supresión también deberá estar en pleno más del 75% de las acciones suscritas o de los socios que tengan las acciones suscritas. ¿Listo? Y con ello, pues podrán tomar la determinación de hacer la supresión de los privilegios de las acciones con esa connotación. ¿Listo? Hasta allí vamos bien. Entonces, si por ejemplo en el examen les pregunto, eh, para una sociedad anónima, ¿cuánto es el porcentaje de participación a la hora de decidir en la determinación de crear acciones privilegiadas? Ya saben, ¿no? El 75% de la sociedad. Listo. Entonces, esa participación de acciones privilegiadas, lo que hablábamos en unas diapositivas anteriores, tiene unos dividendos acumulativos, participativos y unas acciones convertibles. Entonces, ¿a qué hace referencia a los acumulativos? Lo que hablábamos allí, hasta 5 años se pueden acumular y obtener y seguir obteniendo utilidades de esos recursos, ¿no? Los participativos. Entonces, aparte del dividendo preferencial que reciben, porque es algo diferente, entonces, junto con las acciones comunes, de forma total o parcial, reciben nuevamente un rubro. Entonces, cualquier valor adicional que pruebe la asamblea de los accionistas puede ser partícipe el que tiene una acción privilegiada. A ver, ¿cómo lo entendemos desde un punto de vista, digamos, ya económico? Resulta que, resulta que yo tengo una acción con valor nominal de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Hubieron unas utilidades, ¿sí? De 10 millones, por ejemplo. De esas utilidades de 10 millones, a mí me corresponde la de 1.000.000, ¿sí? Porque yo tengo una acción privilegiada. El resto, los 9 millones, pues ya se lo reparte, vamos a suponer, entre 30 socios con acciones ordinarias. Listo. Resulta que esos 9 millones también generan utilidades en el periodo, ¿no? Entonces yo voy a recibir mis utilidades, mis dividendos de mi acción nominal, de la de 1.000.000, y también me van a vincular los otros 30 socios con los 9 millones dentro de una participación equitativa para rubro de utilidad. Es decir, que estaríamos recibiendo utilidades de los 9 millones, 31 socios. El de la sociedad privilegiada, el de la acción privilegiada y los de las acciones ordinarias. ¿Sí me hago entender allí? No. ¿No? Bueno, a ver, vamos con números. O sea, no son como dos utilidades que reciben. Exactamente, ¿sí? Reciben, por eso aquí nos habla de que reciben nuevamente junto con las acciones comunes, de forma total o parcial, se puede determinar. Total sería igual a la de los otros socios, ¿sí? Parcial sería alguna parte únicamente que están recibiendo. Por lo general, pues esas acciones privilegiadas dan ese beneficio. Entonces usted gana sobre su acción nominal y usted también va a ganar sobre su acción por las acciones ordinarias, ¿sí? Entonces de esa manera, Profe, pero ¿por dígame, qué gana por los dos? porque ¿Por qué tiene gana una por acción las dos? privilegiada y al tener la acción privilegiada le da ese beneficio. O sea, eso lo estipulan a la hora de crear la sociedad. Entonces el Estado le dice, bueno, hay estos tipos de acciones, estos tipos de dividendos, ¿no? Unos acumulativos que los puede llevar en el tiempo y otros participativos. Entonces, dentro de los participativos tiene la acción, tiene la opción, perdón, el que tiene la acción privilegiada, perdón, se me enredó la palabra, tiene la opción de recibir el rubro por su acción nominal y por las acciones de los otros, o sea, por el ejercicio global de la actividad comercial. Entonces, lo que dice el padre, de una u otra manera estaría recibiendo no el doble, porque usted en un margen de 10 millones, pues 1.000.000 corresponde a un 10%, ¿sí? Y el otro 90% deberá dividirse entre 31 socios. Entonces le tocaría pues una parte, digamos, igual, pero la que le correspondería a los otros socios, ¿sí? Hagámoslo en términos
numéricos. A ver. Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos el millón. Y aquí vamos a tener los 9 millones. Total tenemos aquí los 10 de la participación. Listo. Entonces hay la acción privilegiada dice que tiene un valor nominal de 1 millón. ¿Listo? Y lo tiene una sola persona. Ya. Las otras 29, no vamos a hacer con 30, sino 29 personas tienen acción ordinaria. ¿Sí? Entonces, en este monto, este valor de las acciones se dividiría, estos dividendos, perdón, de estas acciones se dividirían entre las 29 personas. En este orden de ideas, estas personas, cada una de las 29 personas estaría recibiendo 310.345, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice esta normativa para repartir los dividendos? Que este socio va a recibir su millón más la parte que le correspondería, ¿sí?, por acciones ordinarias. Es decir, que aquí ya no se reparte entre 29, sino que también se reparte entre 30. La tajada, como decimos por allí. ¿Sí? Mire, lo repartimos entre 30. Al finalizar este periodo, ¿sí?, el de la acción privilegiada estaría recibiendo el millón más los 300 de las acciones, los dividendos de las acciones ordinarias. Mientras que los ordinarios, las acciones ordinarias, ¿cuánto estaría recibiendo? 300, profe. 8.700.000 entre los 29, ¿no? Claro que está aquí. ¿Sí? Entonces, miren, esta parte de esta acción privilegiada acapara un porcentaje de lo que ganan los demás. A eso hace referencia la recepción de esos dividendos. ¿Sí lo entendemos allí? Entonces, como dijo el padre, parte y parte, ¿no? Mire, participa aquí y participa acá. Aunque acá son 29, pero recibe también una parte de esos dividendos. Y de una otra manera, pues es un beneficio muy grande. Eso hablando pues de 10 millones de pesos. Pero usted se llega a imaginar en empresas grandes, cuando los dividendos son elevados, ahí es muy bueno. ¿Listo? Y tenemos también las acciones convertibles. Entonces, ¿qué particularidad le da para estas acciones privilegiadas? Que las pueden convertir en acciones ordinarias, dependiendo de cómo determine la junta. Entonces, por ejemplo, yo tengo una acción privilegiada y la puedo transformar en 10 o en 20 o en 50 acciones ordinarias. Depende de lo que la junta diga, pues al momento de constituirse esta acción privilegiada. Entonces pueden estipular allí, cada acción privilegiada va a tener un valor económico de 10 acciones ordinarias. Por ejemplo, se puede decir eso. Entonces yo al momento que quiera convertir, digamos, no, yo ya no quiero tener esta acción privilegiada, yo quiero tener mejor una acción ordinaria. Entonces hago la transferencia y recibo pues la determinación que ya ha tomado la junta. En este caso, 10 acciones ordinarias. ¿Listo? La convierto, la transformo. ¿Sí tenemos allí claridad? Bueno, ¿y por qué se puede hacer una acción convertible? Eso no me han preguntado. Entonces, miren, cuando esta acción únicamente es basada en el valor económico, alguien... Que no se le entiende muy bien. Hay mucho... Sí, está... Apaguemos un Profe, ¿usted ratito. no le puede apagar el micrófono?
Creo que está aquí los Teletubbies. Espérenme un segundito. Eso, gracias. Gracias, Caterina ha sido. Caterina ha estado mirando los Backyardigans. Bueno, entonces, bueno, no me preguntaron aquí por qué, bueno, una acción convertible. Entonces, resulta que estas acciones únicamente estamos hablando del valor nominal, ¿cierto? Del valor nominal nomás. Entonces, cuando estas acciones son con voto preferencial, bueno, ahí sí uno ya lo pensaría dos veces en transformarla entre privilegiada y voto. Entonces, si yo lo que necesito es tener mayor participación para el voto, es mejor tener 10 acciones ordinarias que me dan 10 votos a una acción preferencial que únicamente me da un voto. Siempre y cuando esa acción preferencial o privilegiada no tenga un valor incrementado de voto, ¿cierto? Continuemos por acá. Entonces, miren, hay las acciones también con dividendo preferencial, pero que no tienen derecho a voto. Es decir, aquí usted recibirá únicamente los valores correspondientes a las utilidades o a los dividendos, pero no va a tener la opción de votar. Recuerden que las decisiones en la junta directiva se hacen con el 50% más uno, ¿no? Para tomar una decisión de inversión, de infraestructura, etcétera, siempre se tiene la medida del 50% más uno. Entonces, ¿qué sociedades pueden emitirlas? Entonces, las sociedades por acciones pueden emitir acciones con dividendos preferenciales sin derecho a voto, ¿sí? Las cuales van a tener el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y no podrán representar más del 50% del capital suscrito. Entonces, imagina que más del 50% no tenga derecho a voto, pues no sería justo con el total de los accionistas, ¿sí? Entonces debe haber también una distribución, digamos, equitativa para el tema de tomar las decisiones, ¿no? El voto es muy importante. Así como recibir dividendos es importante en una sociedad, el voto también. El voto a usted le va a permitir tomar decisiones. A veces hay muchos inversionistas que no les interesa tanto las utilidades, sino llevar las riendas de la empresa, es decir, tener la opción de poder votar. ¿Qué derechos tienen estas acciones preferenciales sin voto? Entonces, deberán titular el derecho a un dividendo mínimo fijado en el reglamento de la suscripción, que eso se hace en el estatuto, y que se pagará de preferencia a lo que corresponda a las acciones ordinarias, ¿no? Entonces aquí únicamente estamos hablando de un dividendo, digámoslo, normal, ¿sí? A la hora, por ejemplo, de reembolsarse, en el caso de la liquidación de la sociedad, este dinero debe ser preferente para la persona que tiene esta acción privilegiada que para la persona que tiene una acción ordinaria. Entonces aquí partamos del ejemplo de que nuevamente la empresa se la liquida. Del total de lo que tiene la empresa se hace el pago de los pasivos y me queda el activo. Me queda 1.000.000, ¿sí? Yo tengo una acción preferencial sin derecho a voto, ¿sí? Que esta va a tener el mismo valor nominal de las otras acciones, ¿sí? A diferencia de las privilegiadas, esta tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de liquidar, se supone que nosotros debemos del total repartir o dividirnos entre todos los accionistas el mismo valor, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que una vez se haga el pago, yo no voy a perder los derechos de esta acción. Entonces, si está escritas todas las acciones ordinarias a un valor nominal de 10,000 pesos, un ejemplo, en el millón, estamos 30 accionistas, entonces yo mínimo, por tener un dividendo preferencial y sin derecho a voto, mínimo debo recibir mis 10,000 pesos. Mientras que los otros también les tocaría dividirse el restante. Pero ojo que aquí no tengo un privilegio en dividendos. Mi acción
mi valor nominal no es diferente al de las acciones ordinarias. En este caso es igual, pero tengo la opción de mantener mínimo ese valor nominal, ¿no? Algo similar con las acciones privilegiadas. ¿Listo? Por eso se llama preferencial. Tiene preferencia. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? La ley 222 del 95 es la que regula las sociedades mercantiles, ¿no? Sí, ahí están todo lo que tiene que ver con la sociedad anónima, ahí están las acciones, bueno, todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, de pronto, para cuando tengan alguna consulta de alguna acción, cómo debo constituir, qué tipo de acciones hacer, entonces se van a la ley 222 del 95 y ahí se encuentra toda la información. Y esa está vigente, ¿no? Entonces, ¿qué derecho le da estas acciones con dividendo preferencial? Primero, a participar en igual proporción a las acciones ordinarias, en utilidades, ¿no? En utilidades. Segundo, a participar en igual proporción de las acciones ordinarias en distribuir las utilidades que queden después de deducir el dividendo mínimo y el correspondiente a las acciones ordinarias. Entonces, en temas económicos va a recibir lo mismo que una acción ordinaria. ¿Listo? Y tres, un dividendo mínimo acumulativo que hablábamos que era en el tiempo, hasta el número de los ejercicios sociales que se indica en el reglamento de suscripción. Entonces voy a recibir también una partecita, así como las acciones ordinarias, de todo ese dinero que se acumule. Eso pasa cuando los socios deciden no repartirse los dividendos, sino reinvertirlos. Entonces yo este año, la empresa obtuvo unos dividendos de 10 millones de pesos, pero no los vamos a repartir entre los 10 accionistas, no, sino que los vamos a reinvertir. Entonces en este año que se reinvierte, van a ocasionar más utilidad esos 10 millones de pesos. Entonces tienen que calcular la utilidad de esos 10 millones de pesos para que se sumen a los dividendos del próximo año y así sucesivamente. Entonces, con esta acción de dividendo preferencial, yo puedo tener también el mismo o recibir el mismo beneficio económico que las de las acciones ordinarias. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Se están durmiendo? ¿Si está entendible? ¿No? ¿Muy enredado? Está bien, profe. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Bueno, esto también cabe aclarar que en las sociedades no es que ustedes lo vayan a utilizar como pan de todos los días, ¿no? Es importante conocerlo, pero hay unas sociedades que se ciñen a ciertas cosas y ya. Por ejemplo, dice, vamos a hacer acciones ordinarias y privilegiadas, pare de contar. Otra dice, no, vamos a hacer acciones ordinarias y acciones con dividendo, preferencial y sin derecho a voto. Y listo, pare de contar. Entonces, o únicamente puede que hagan acciones ordinarias. ¿Sí? No necesariamente se puede utilizar todo esto dentro de una sociedad. Acciones de dividendo fijo. Bueno, esto sí no tiene, dígame, Una pregunta. ¿sí? ¿Por qué nace esa necesidad, o sea, nace ese de ser que sea ordinarias y preferenciales? El ser humano, por naturaleza, yo creo que le ha gustado el poder, ¿no? Siempre, desde un inicio. Cuando usted trabaja en un grupo de personas y se ha dado cuenta, hasta cuando uno va a hacer un trabajo de universidad, por ejemplo, se reúnen 5 chicos, ¿no? Dicen, vamos a hacer el trabajo del profe. Listo. Y entonces resulta que de los 5, 2 son bien pilosos, lo hacen. Los otros 2 tratan de ayudar, pero no les gusta mucho, digamos, realizar el trabajo. Y hay uno que, bueno, está ahí escrito, pero pues la pasa bien. A veces pasa eso, ¿cierto? Bueno, en las sociedades pasa lo mismo. Yo creo que en toda aglomeración de personas pasa lo mismo. Si usted entra a un trabajo, se da cuenta que usted trabaja más, que los otros trabajan menos, ¿sí? A veces nos pasa eso, que el grupito de allá de contabilidad trabaja menos que el grupito de acá de exportaciones o que el grupito de acá de producción. Entonces siempre pasa eso. En las sociedades pasa lo mismo. Cuando usted se vincula con personas,
¿sí? Por eso es importante dejarlo desde un inicio. Usted se va a dar cuenta que hay personas que están dentro del ejercicio de la empresa, o sea, se ponen, como decimos nosotros, la chaqueta, se coloca el uniforme y comienza a trabajar para la empresa. Y en cambio otras no, ponen el capital únicamente y se fueron. Me voy para el Ecuador, me voy para otro lado. Ajá, ahí dejan la empresa. Entonces, en ese momento es que se hace necesario crear unas acciones preferenciales. Entonces, miren, los socios dicen, no, yo aquí trabajando todos los días como mula, creando utilidades de 10 millones mensuales para que el señor que ni siquiera viene aquí a la empresa también reciba lo mismo que yo. No me parece justo, o así lo piensan a veces algunas personas. Entonces ahí crean unas acciones preferenciales. Entonces dicen, no, miren, ustedes como únicamente aportaron el capital, van a tener sus acciones ordinarias. Listo. Pero nosotros, como llevamos la batuta, vamos a direccionar unas acciones preferenciales. Entonces hacen la reunión y determinan eso. Entonces, más o menos está en función de que haya equidad, ¿no? Eh, sí estamos de acuerdo, si le Sí, profe. contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, desde que somos seres humanos siempre va a haber peleas. Más en una sociedad, eso sí, créanme. Uf, en un grupo de personas es increíble. Si únicamente con la pareja, cuando se casan, en el matrimonio, que son dos, van a discutir. Imagínense en 5. Y imagínense, súmenle a ese 5 dinero. Y imagínense y súmenle a ese dinero ganancias. ¿Sí? Entonces, una cosa es hablar de ganancias de 10 millones mensuales y otra cosa es hablar de ganancias de 100, de 200 millones mensuales. Entonces, a veces la gente, como dicen, mata y come del muerto por eso. Entonces, por eso es importante diferenciar muy bien el tipo de acciones que se van a emitir, ¿no? Bueno, también tenemos estas acciones de dividendo fijo, ¿no? Esta es más fácil. Entonces, podrán limitar el privilegio a un dividendo anual fijo. Van a decir, bueno, del total del valor nominal de cada acción, no sé cuánto sea el valor nominal, van a recibir el 40% más de ese valor. Punto. Nada más. Entonces todos en ese año van a recibir por cada acción un dividendo fijo. ¿Qué son los dividendos? Recordemos, los dividendos son las utilidades que obtiene la sociedad en un lapsus de un tiempo, en ese caso un año, un periodo fiscal. Eso es lo dividendo, lo que es susceptible para repartir, ¿no? Ahí como en lo que les recordaba de la clase de matemáticas, lo que es susceptible para repartirse. Esos son los dividendos. Bueno, esto de las acciones de pago únicamente cuando se emitan o se generen acciones de pago, van a ser utilizadas únicamente para obligaciones laborales, ¿no? Y ahí lo que les comentaba, se debe cumplir lo que dice en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice allí? Cuando son pagos en especie, no pueden superar el salario mínimo, ¿no? Entonces, si ya ganan más, pues ahí ya tocaría determinar únicamente el valor de pago de la cuota mínima y de allí lo demás hacer la distribución directamente al accionista, pagarle la diferencia, como decimos normalmente. ¿Listo? Acciones de goce e industria. ¿Sí? Estas acciones de goce e industria también se las puede crear para compensar a las aportaciones de socio industrial, ¿sí? Como el servicio, el trabajo, los conocimientos, secretos industriales, bueno, todo lo que ya miramos nosotros como socio industrial. Entonces, estos títulos, estas acciones van a estar depositados o guardados de manera general hasta el momento en que sea entregado a sus respectivos socios. Entonces, una vez cumplan con la obligación el socio industrial, se les puede titular esos documentos y entregarles como tal a los socios industriales. Entonces, en la sociedad de responsabilidad limitada, el socio industrial tenía derecho a recibir en utilidades o en dividendos lo que si no se correspondía un porcentaje dentro de los estatutos, ¿se acuerdan? A lo que el mayor accionista, el que haya colocado un mayor valor, ganase. Ese porcentaje se le daba al socio industrial, ¿cierto?
En este caso no, se le crea una acción, se le da un valor, ¿sí? A esa acción un porcentaje y pues ya eso es lo que se le retribuye ahí como socio industrial, como tal. Entonces le dice usted, mire, le vamos a dar, usted es socio industrial, ya, vamos a constituir la sociedad. Entonces del total de las acciones a usted le vamos a dar 10 acciones ordinarias. Listo, no es más. Entonces usted va a recibir el valor nominal de esas acciones y va a tener derecho a lo siguiente con esas acciones. Asistir con voz a las reuniones de la asamblea, va a tener voz, no ha puesto ni un solo peso, puso su capacidad intelectual, pero como le dieron acciones, tiene derecho a voz. Puede participar en las utilidades que se decreten, también tiene acciones ordinarias, y al liquidarse la sociedad puede participar de recibir las reservas acumuladas por valorizaciones o bueno, siempre y cuando sea proporcional al tiempo en que fue accionista, ¿no? Digamos que es directamente proporcional al tiempo que fue accionista. Así es el tratamiento del socio industrial dentro de esta empresa. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí, digamos, la parte teórica de las sociedades. Hemos mirado esto. Yo les voy a enviar, miren, esto miramos ahorita. De pago, dividendo fijo anual, sin derecho a voto, privilegiadas y ordinarias. Miramos estos tipos de acciones ahorita. ¿Sí? Este digamos que es el cuadro resumen de lo que acabamos de mirar. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a dejar este material, les voy a cargar en la plataforma. Vuélvanlo a leer, ¿sí? Para que recuerden, para que diferencien cada una de estas. Si tienen dudas, me preguntan. Pero vuélvanlo a leer, porque la próxima clase vamos a trabajar ya contablemente cómo es que se registra esto. ¿Sí? Una cosa es hablarlo, muy bonito, muy chévere, pero otra cosa ya es en términos numéricos. Y vamos a ver cómo registramos estos tipos de dividendos. ¿Listo? Entonces esto queda como tarea para la próxima clase. Leer. Leerán, por favor. ¿Vale? Y la próxima clase ya manejamos lo del tema de los registros contables. ¿Sí? ¿Quedamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? No, profe. ¿Listo? Bueno, si de pronto tienen algunas dudas, hablen ahora, dijeron no. Callen para siempre. Listo, entonces no se van a olvidar de, bueno, los que ya enviaron el trabajo, no he revisado. Ya les miro. Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a desenchufarnos un ratico, no sé, quién nos quiere contar un chiste, aunque sea. Vamos a cambiar de tema. Vamos a mirar algo de pasivos. Hasta ahí dejamos lo del tema de patrimonio y sociedades. Y vamos a manejar ahorita algo de pasivos como tal. ¿Listo? Ahora tenemos todavía 5 minutos de esta reunión. Bien. Bueno, es importante ahorita en esta retroalimentación que vamos a hacer de cuentas de pasivo, tener muy en cuenta los puntos que vamos a tocar, ¿no? Vamos a tocar, no sé si estén de acuerdo ustedes, vamos a tocar lo que es el tema de retenciones y lo que es el Profe, tema de nómina. Dígame. qué pena, una sugerencia. ¿Sí? ¿Será que usted puede colgarlo y grabar otro video Ah, listo. Entonces vamos para ya les envío primera el link. parte? Ya, Listo. gracias, Ya profe. les envío el link.